Nueva etapa en la administración de la cuarentena. Así es, la segmentación geográfica es la que se viene, la tercera de 5 etapas, habló el presidente y dijo, estamos bien, estamos mejor de lo que esperábamos. Habló de la duplicación en la cantidad de casos y del tiempo que va pasando. En este momento estamos en 17,1 días para la duplicación. Así y es. Eso es bueno, pero nos falta mucho todavía. Y aparte de esto, en este tiempo, más de un mes, donde seguramente tanto vos como todos nosotros estamos haciendo el aguante de quedarnos en cuarentena, de quedarnos en casa, la posibilidad de fortalecer el sistema sanitario dio datos puntuales que ahora vamos a repasar y una gran frontera. Poblaciones de más de 500.000 personas que van a seguir con la cuarentena como hasta el día de hoy, restrictiva, y poblaciones de menos de 500.000 personas. Así es, en las poblaciones de menos de 500.000 personas son los gobernadores, son las autoridades locales las que van a definir qué es lo que se puede y qué no, con una serie de requisitos y de recaudos para cuidar y priorizar siempre a la población. Y las mayores a 500.000 personas continúan como están, con una excepción. Los chicos, empiezan a poder salir los chicos. Hay todavía algunas cosas que entender de cómo se va a reglamentar esto, pero hasta 1 hora por día, 500 metros a la redonda de sus casas, empiezan a poder salir los chicos, algo que se pedía mucho y de lo que se habló en estos últimos días. En el tono y en el gran gesto de comunicación del presidente de la Nación, la comunicación de cuarentena y de la pandemia se concentra en la figura del presidente, y esto no es un hecho casual, esto es un hecho absolutamente pensado por cómo grafica y cómo congrega a la población. En el tramo final pudimos ver cómo invita a un acuerdo social. ¿Qué es un acuerdo? Si detrás va la mirada punitiva de ojos si uno camina más de 300 metros, como dijo en los días pasados Ginés González García, todo sería tendiente obviamente a la transgresión. En el último tramo, Alberto Fernández invita a un acuerdo responsable. Fundamental, el acuerdo fundamental cuidarnos, y dice, si no, todo puede ir para atrás. Pero también habló del tiempo ganado, Luis. Es verdad. Habló de que lo que estamos haciendo es mejorar nuestro sistema de salud y prepararnos para lo que puede venir. Y entre esos datos que dio, mencionó 11.518 camas se lograron conseguir en este tiempo, 12 hospitales modulares se montaron y 700 respiradores, además de los aumentos de test de serológicos y de PCR que mencionó. Exacto, datos que vamos a seguir recorriendo, también los fragmentos que dijo el presidente de la Nación, y un dato muy importante, ¿cuánto habrá que esperar para la siguiente etapa? Y dos más, para la nueva normalidad. ¿Qué significa nueva normalidad? Estos temas y tantos más se los vamos a consultar al viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Nicolás, Luis Bremer y Tatiana Shapiro, los saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Nicolás, buenas noches. Bueno, me imagino que recién escuchabas al presidente de la Nación. No sé cuán al tanto estaba ya de lo que iba a anunciar o no. ¿Cuál es tu mirada de lo que acaba de comunicar? Bueno, sí, el trabajo que se viene organizando tiene que ver con las provincias. Vamos presentando las propuestas a la autoridad nacional y de ahí se consolida. Y lo mismo hacemos nosotros hacia adentro. En la provincia trabajamos con los municipios, recopilamos cada una de la información y tomamos una decisión en conjunto entre todos. Así que lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con la utilización de la información. Nosotros empezamos la estrategia de la pandemia con una cosa uniforme, ¿no? Lo planteaba el presidente como esta idea homogénea. Todo el mundo lo mismo, porque la información que teníamos tenía un origen en otros países del mundo. Ahora nosotros tenemos un sistema de información muy fuerte, tenemos conocimiento de qué está sucediendo con cada uno de los casos, tenemos un adecuado seguimiento epidemiológico, así que tenemos otro contexto, ¿no? Kreplak, ¿cuál será la manera, no? Vamos a analizar este universo tan grande que es la provincia de Buenos Aires, casi un país, donde hay distintas regiones. Tal vez hay regiones de muy poca cantidad de habitantes, y el AMBA, ¿sí?, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, el primer y segundo cordón del conurbano, donde la concentración poblacional es mucho más densa. Digamos, ¿cómo se puede controlar y qué regiones van a estar un poco más flexibilizadas? Bueno, nosotros elaboramos del equipo del Ministerio de Salud y con el gobernador un indicador, que es un indicador polinómico, que tiene unas cuantas variables, ¿no? Porque es importante pensar, y nosotros trabajamos con mucha información para esto. Tenemos, por un lado, la densidad poblacional. ¿Cuántas personas viven por lugar? Después, ¿cuánto de esa población tienen factores de riesgo? ¿Tienen una edad mayor, más de 60 años, o tienen enfermedades crónicas? A eso se le agrega
un indicador muy importante que es cuál es la capacidad de respuesta del sistema de salud, dónde hay más capacidad de respuesta. Por eso también es un indicador que nos va a hablar del riesgo de que se produzca un brote epidémico en un territorio, ¿no? Según todo eso, sumado a la incidencia de casos nuevos, la aparición de nuevos casos, nosotros trazamos una especie de semáforo que nos permite saber territorios verdes. A ver, pero en ese naranjas o sentido, rojos. déjeme seguirlo. En ese sentido, ¿cuál es la región más complicada próxima a capital? ¿La región norte? ¿Vicente López? Claro. Sí, es cierto que las medidas de cuidado, como decía el presidente recién, en el área metropolitana se tienen que tomar bastante como están ahora, digamos, ¿no? Porque eso viene dando un buen resultado. Pero es cierto que en la región norte hay más cantidad de casos, tiene más incidencia de casos y lo hace una región de mayor peligro. Ahora, hay zonas en la región sur u oeste donde la capacidad de respuesta del sistema de salud es menor porque tiene menos cantidad de camas por población, a pesar de que están abriendo hospitales nuevos y todo eso. Y si aparecieran casos en ese lugar, el peligro es muy grande. Entonces también es un lugar de mayor cuidado. En cambio, hay distritos en el interior de la provincia de Buenos Aires donde no hay casos. Entonces se puede tomar medidas de cuidado para tratar de evitar que entren los casos al territorio, pero adentro del territorio puede haber alguna laxitud un poco mayor, siempre y cuando protejamos bien a la población de riesgo, incluso en los territorios donde no hay casos ahora. Kreplak, ¿qué pasa con el tiempo del que habló el presidente en el que se multiplican o se duplican en realidad los casos? Dijo que en este momento estamos en un 17,1 días y que empezó en 3,3. ¿Pero qué va a pasar con la llegada del frío? Porque también habló de esa variable a la hora de habilitar algunas actividades en diferentes distritos. ¿Está pensado que eso puede cambiar con la llegada del frío y de las bajas temperaturas? Sí, hay que ser muy claro con esto, lo venimos diciendo desde el principio, pero es importante que lo repitamos siempre que se puede. Las medidas que tomamos ahora son medidas que son transitorias porque va cambiando la naturaleza de la pandemia. Vamos probando estrategias que funcionan bien y además pueden cambiar por distintos factores, como planteabas muy bien vos. El invierno favorece el contagio de enfermedades respiratorias. Entonces, hoy tomamos esta decisión porque se estiró mucho el tiempo de duplicación de la enfermedad. Hoy tenemos un promedio de 60 a 65 casos por día en la provincia de Buenos Aires y tenemos 17 millones de personas. Entonces, el tiempo que tenemos para duplicar los 1.100 casos que tenemos en el momento son realmente muchos días. ¿Y cuál es, perdón, sobre ese punto, un pequeño paréntesis, cuál es el parámetro para volver a esa nueva normalidad? Que la duplicación de casos sea cada cuántos días. ¿Cuáles son los parámetros, por ejemplo, que se dieron en Europa? No queremos esperar a que vuelvan los números que se vieron en Europa, sino que estamos manejando un indicador mucho mejor nosotros. Pero como es dinámico, si nosotros vemos que esto que tenemos ahora en 17 días se acelera mucho, vamos a volver para atrás. Pero igual lo importante es que nosotros podemos focalizar. Y el trabajo que estamos haciendo ahora, que es muy interesante, tiene que ver con la focalización. Cada episodio que se produce alrededor de un lugar, ustedes deben haber estado viendo casos en geriátricos o en hospitales o en sanatorios. Cada uno de esos casos significa que son algunas decenas de contactos que nosotros hacemos un seguimiento muy, muy estrechos y agotamos esos focos para que no se reproduzcan hacia afuera. Este trabajo focalizado epidemiológico que se hace del Ministerio de Salud de la provincia, pero también se hace con los municipios, es el que logra que no se produzca de un brote una cosa comunitaria que se expande, sino achicarlo todo lo posible. Sobre esa lógica también hay que trabajar mucho y a medida que veamos que el indicador se va moviendo, se pondrán más rígidas las estrategias. Por eso ese semáforo que mencionaba tiene como un indicador importante la incidencia de los casos, ¿no? Ahora, yo retomo lo que preguntaba Luis en esta quinta columna que hablaba de una vuelta a la normalidad, como de nueva normalidad, creo que decía, hablaba de las cuestiones de higiene, de ciertos cuidados. Si quiero fantasear con eso, ¿cuándo puedo fantasear? ¿En septiembre recién? Y yo creo que sería prudente pensar que vamos a estar en el invierno cuidándonos mucho. Y que volver a una situación más parecida a lo previa, si no mediara la aparición de algo, una tecnología que cambiara la situación, una vacuna o algo por el estilo, me parece que estamos hablando de cuando veamos que se enlenteció mucho la cantidad de casos y eso pensamos en septiembre, después del invierno. Sobre la posibilidad de esparcimiento, en algún momento se evaluó con el Ministerio de Seguridad de la Nación
la posibilidad de una cuarentena social barrial, ¿sí? Algunos conglomerados donde la posibilidad de mantener 2 metros de distancia entre las personas es verdaderamente muy dificultoso, morfológicamente y urbanísticamente es imposible. ¿Se sigue evaluando esa posibilidad que un barrio, por ejemplo, con accesos y salidas controlados puedan deambular o manejarse si no hay casos de infección comunitaria? Sin duda, y el desafío que tenemos nosotros también es, si llegara a aparecer un caso en un barrio donde las condiciones habitacionales hacen de los aislamientos domiciliarios algo que en verdad no se puede realizar adentro de las casas, sino que se realizan en la comunidad, en el barrio, nosotros tenemos que trabajar muy bien en el seguimiento de estos casos, en la búsqueda activa de pacientes febriles, para tratar de, esto que decimos, ¿no? Si hay un foco, apagarlo rápidamente. Es la única forma que podemos tener nosotros de evitar que se produzca algo masivo en territorios donde podría ser un problema. Vimos esta semana en Constitución la implementación de los testeos masivos. ¿Cuándo empieza esto en la provincia? Bueno, eso es interesante aclararlo. Los testeos masivos no se tratan de testeos con fines diagnósticos, entonces no es para encontrar pacientes que tengan la enfermedad o que la hayan tenido. Los testeos que se realizan son testeos epidemiológicos y tienen como objetivo ver cuál es la base poblacional, cuánta de nuestra gente ya pasó por la enfermedad, para saber si son susceptibles los 45 millones de argentinos o si ya hay un porcentaje que pasó y, por ejemplo, el 10%, ya entonces ya no son 45, son 40, y es sobre eso que se trabaja. No tiene como objetivo hacer el diagnóstico de los pacientes, porque los testeos son sobre anticuerpos que se producen entre 7 y 15 días después de haberse producido la infección. Sí, Krepak, pero a ver, llevándolo al llano en este punto, llevándolo al llano, usted corríjame con total libertad si estoy equivocado. Cuando el primer muestreo de este estilo epidemiológico se hace con 425 test, y la respuesta es que los 425 en un lugar tan importante como es la boca de entrada de la población sur del conurbano a la capital dieron negativos, uno puede albergar en su corazón un poquito de esperanza diciendo, bueno, ¿estamos un poquito bien o es muy prematuro cantar victorias en este tiempo? No, yo creo que no hay que cantar victoria para nada, porque no es eso lo que estamos viendo. Más bien vemos todo lo contrario. Lo que vemos es que tenemos a toda la población susceptible. No vemos que haya circulado mucho virus, eso es cierto. Ya lo sabemos porque sabemos que tenemos las camas de los hospitales vacías, digamos, sabemos porque hacemos controles y no nos aumentan mucho los casos positivos en los pacientes que sospechamos. A todo paciente febril que pueda hacer un resfrío banal, igual lo sospechamos y lo estudiamos como coronavirus. Pero lo que estamos viendo con 400 casos negativos es que nuestra población está susceptible, entonces el seguimiento tiene que ser igual de estricto. El presidente habló de este permiso recreativo para los chicos. Me imagino que va a salir la reglamentación pronto, el decreto. ¿Qué información tiene al respecto? Porque no termino de entender si va a ser por número de documentos, si un padre va a poder salir con varios hijos a la vez, si uno está cerca de una plaza, si a la plaza se puede ir o las plazas siguen cerradas. Yo creo que lo importante de esto, ya iremos reglamentándolo de una manera en la cual pueda ser compatible con sostener los cuidados. Y también en esto toda la sociedad, la verdad que lo está haciendo con muchísimo esfuerzo y responsabilidad, ir adaptándonos a las pequeñas dudas que nos genera en nuestra vida cotidiana a esto que es tan restrictivo y tan significativo. Lo importante, que tiene que quedar bien claro, independientemente de la característica de la norma, lo importante es que tenemos que permitir, sobre todo para los chicos, y hay personas con algunas problemáticas particulares, como el autismo y otras condiciones que hacen que sea muy importante que pueda haber alguna actividad social, lo que necesitamos es que esta actividad social no comprometa el riesgo de la salud de la persona y de la comunidad en general. Entonces, sí, por eso me imagino algún tipo de reglamentación al respecto, porque justamente las personas discapacitadas o que están dentro del espectro autista lo pueden hacer en función a la terminación del número de documento y se alternan los días. En eso me imagino, Luis, que vendrá alguna aclaración. ¿Alguna normativa o tal vez yo lo que escuché en el final de las palabras del presidente, no sé si compartimos o no, sumamos su opinión, porque además es sanitarista, Nicolás Krepak, es una especie de invitación a acuerdo social, de que si hay mucho control, la sensación de la población va a ser transgredir el control. En cambio, si la palabra del presidente es, mira, te invito a que sigamos celebrando
que no muere gente en nuestro país o no muere tanta gente como ha pasado en otros países, sin ir muy lejos, a Chile y Brasil, acá nomás. ¿Es así, Kreplak? Totalmente. El espíritu que está planteando el presidente y que todos planteamos, la verdad, tiene que ver con esto, con el cuidado. La verdad que somos una sociedad que nos cuidamos mucho. Incluso estamos, creo que gratamente orgullosos y contentos de lo que está pasando. Nos estamos cuidando mucho y estamos entendiendo el rol colectivo de este cuidado. Por eso decía, más allá de la regla que seguramente se va a trabajar mucho para que sea lo más explícita posible y que no dé falsas interpretaciones, pero de todas formas lo importante es que permitir un poco de cuidado no sea poniendo en riesgo lo que se hizo. Ahora, y este es un pacto entre todos, ¿no? Hay un límite igual, ¿no? digo, lo pregunto desde el mejor lugar, hay un límite y lo veo en personas próximas y cercanas que verdaderamente no son una multinacional que a los 4 días de la cuarentena echan despiadadamente a 1.500 laburantes, sino el laburante que no fue comprendido ni por los 10.000 de la IFE, ni por los primeros aportes que se le da a las primeras 2 categorías del monotributo, y se les está complicando mucho y le ponen el cuerpo y le ponen el corazón. ¿Qué decirle a ellos? ¿Cómo se va a manejar en otras áreas que no sean la de Lamba, ¿sí? La parte más profunda de la provincia de Buenos Aires, donde no hay tantos habitantes? Sí, sin duda es unas problemáticas habituales, las conversaciones con los intendentes y con todos los referentes tiene mucho que ver con esto. Intentar poner un poquito más, esforzarnos más, vamos a hacer todo lo posible, no podemos hacer que se caiga el esfuerzo que se construyó entre todos y entonces tampoco se pueden ahogar los esfuerzos y los trabajos de toda la población. Así que sin duda una de las contrapartes de estas medidas sanitarias que nosotros entendemos y empujamos tanto tiene que ver con el impacto que tiene en la vida cotidiana y en la capacidad de sobrevivir de tanta gente en nuestro pueblo. Así que sin duda es uno de los esfuerzos más grandes y es lo que piensa todo el día. Nuestro gobernador está todo el tiempo pensando en cómo se puede administrar soluciones, entendiendo que la situación es muy compleja y que aún tomando ninguna decisión desde el punto de vista sanitario o político se puede llegar rápidamente a resolver este problema. Este problema va a estar, pero hay que administrarlo para que sea lo menos doloroso posible, ¿no? Bueno, decía el presidente también, veníamos ya de una crisis muy importante y profunda que daña a los estratos más vulnerables de la sociedad, a los que es muy difícil decirles que no salgan si de eso depende la comida del día. Sí, sin duda. Sin duda, por eso el Estado está muy presente y la verdad que cuando empezó todo había quienes pensaban y quienes decían esto no puede durar porque el pueblo no va a poder aguantarlo, los sectores más vulnerables no va a poder aguantarlo y la verdad que con un trabajo muy serio, muy organizado de los gobiernos, de los municipios y con mucha colaboración y comprensión de la gente se está llevando adelante sin casi conflictos. Por supuesto que entendemos que cada vez se hace más difícil sostenerlo y por eso también que haya un poquitito de libertad va a ayudar para poder generar un poco más de ingresos y mejorar un poquitito la situación. Pero no se puede mejorar de ninguna manera y si además esto es importante, todos los modelos matemáticos que tenemos, si se volviera a foja cero y se hiciera una liberación como antes de empezar todo esto, en 15 días estamos en el peor de los mundos. Bueno, hoy Entonces Florencia, no existe esa posibilidad. hoy Florencia Can, no sé si el cálculo es el exacto, el correcto, Florencia Can en un canal colega daba cuenta de que si no se hubiese aplicado esta cuarentena, la cantidad de muertos hoy sería de 2.025 personas fallecidas y más de 45.000 infectados. ¿Sus cálculos rondan aproximadamente esos números? Sí, sin duda. Sin duda. Estaríamos ahora en un momento de saturación del sistema de salud absoluto. Y nosotros estamos hablando de que en este momento tenemos en la provincia de Buenos Aires menos del 20% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Además de que estamos abriendo hospitales nuevos, con lo cual en las próximas semanas vamos a llevarlo, si sigue así la cosa, a cerca del 10%. Y estaríamos si no fuera así, el escenario sería en un 500-600% de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Venimos hablando y todos aprendimos a hablar de curvas y del achatamiento de la curva. ¿Qué pasa con el pico? ¿Se espera pico? ¿Podemos llegar a evitar ese famoso pico? ¿Para cuándo sería, si no? Bueno, como está ahora la situación, en este contexto y como está ahora, no hay pico, ¿no? Lo que vemos es una cosa muy lenta y muy prolongada, donde se pueden acumular casos, pero no hay un pico que sobresature en este escenario, ¿no? Y además que se prolonga mucho en el tiempo y hacer modelos matemáticos más allá de 3 meses es realmente muy poco serio. En este contexto, sin embargo, las cosas podrían cambiar, esperemos que no cambien, y tenemos las herramientas para, en caso de que algo cambie, volver para atrás a las medidas que ya sabemos que han funcionado. Pero
En este caso, no podemos hablar de un pico en esta situación porque la verdad que hoy no lo vemos. Ahora, España obviamente tomamos como espejos un poco distorsionados, porque geográficamente no es igual, en cantidad demográfica tampoco, pero el día 3 de marzo ya contaba con más de 700 casos. Hizo caso omiso el presidente de España de poner un control más severo, digamos, dentro de la circulación poblacional, y recién lo hizo el 12 de marzo. Eso disparó una curva que violentamente subió. Argentina casi que se anticipó a la concentración de casos positivos disponiendo una cuarentena y un cierre de fronteras. ¿Esto puede dar en el futuro, habida cuenta también que los espacios son distintos en las ciudades, que no vivamos una crisis tan grave en ningún momento? Sí. La verdad que no podemos predecir lo que sea así, pero hasta ahora la situación viene en ese sentido. El problema más grande que nos genera esto y la mayor incertidumbre es que nosotros, si tuviéramos ahora un proceso en el cual se empiezan a producir contagios masivos, nos vamos a enterar 5, 6, 7 días después. Entonces, por eso es que uno no puede hacer liberación absoluta, porque tiene que ir haciendo todo muy gradualmente y monitoreando lo que sucede. Y además es muy importante, y esto también es uno de los aspectos centrales de la fase que se viene ahora, y lo hablaba el presidente, los medios de transporte. No viajar de un lugar a otro. Y no tiene que ver porque en el medio uno se pueda contagiar, en el tren o en el colectivo. No tanto por eso, sino porque una persona va a un lugar donde hay foco de contagio y vuelve a una zona sin foco de contagio y genera semillas que plantan el brote en distintos lugares. Eso es lo que tenemos que evitar, porque si nos sucede eso, después es mucho más difícil controlarlo. Hoy podemos controlar pequeños brotes en algunos lugares, trabajando específicamente Siendo sobre lo ello. cotidiano, y porque el presidente de la Nación lo acaba de mencionar, habló al final, además de la higiene al volver a casa, de la ropa. Es toda una intriga porque obviamente hay diferentes opiniones, versiones de que el virus no sobrevive tanto tiempo en determinadas superficies. Le pregunto directamente y sabiéndolo sanitarista, uno ingresa a la casa y tiene que desvestirse totalmente o rociarse alcohol diluido 70-30 en agua. No es tan peligroso, solamente la suela de los zapatos. Quiero una indicación como si fuera un tutorial gráfico de qué hacer antes de volver a la casa. Bueno, lo mejor, lo que hay que hacer es cuidarse. Entonces, cuando uno llega a la casa, lo primero que tiene en contacto con el ambiente y con la casa son las zapatillas y son las manos. Así que lo que hay que tratar de hacer es descalzarse y lavarse rápidamente las manos. A partir de ahí uno está en libertad de empezar a poder sacarse la ropa y acomodar todas las cosas para intentar todo lo posible de lo que pasó afuera no entra dentro de la casa. Es la única forma que hay de garantizar que el adentro esté estéril y que uno pueda manejarse adentro de su casa con total libertad. Pero entonces para eso lo primero es entonces el contacto que tienen las manos y los pies, eso lo limpiamos, digamos, sacamos las zapatillas y nos lavamos las manos. Y después podemos sacar una ropa y cambiar. No sería lo más lógico tener una ropa para dentro de la casa que sea distinta a la que tenemos para afuera. Si podemos lavarla, mucho mejor. Si no, la dejamos separada, que en unas horas ya va a estar, si hay algún virus, unas horas después eso se va a ver muerto. Si al día siguiente uno se quiere poner la ropa, podría ser. Pero lo más importante entonces es sacarse las zapatillas, lavarse bien las manos y tratar de cambiarse la ropa por una ropa que uno usa adentro y que no esté en contacto con lo que pasa afuera. No te queda otra, Luis, que lavar todo. Todo en el momento, al entrar a casa. Ahora, Kreplak, le quiero preguntar, retomando lo que mencionaba Luis hace un ratito, los barrios más carenciados, los más humildes, me tocó esta semana hablar con mucha gente. Es muy difícil la situación, sobre todo la de las casas en las que a veces viven 8 o 10 personas en una habitación y condiciones de limpieza que no ayudan, que no tienen lavandina, que no tienen alcohol. ¿Qué se hace cómo se puede ayudar a esa gente? Bueno, hay un trabajo muy, muy importante del Ministerio de Desarrollo de la comunidad en la provincia, de los intendentes. Hay que estar muy cerca, hay que organizarse mucho. Sin duda, y además son hogares muchas veces multigeneracionales, donde por ahí está el abuelo, con los hijos y los nietos. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí hay personas de riesgo y otras personas que salen afuera. Así que, sin duda, lo que sí sabemos muy bien es que en los barrios populares la frase que solemos decir es mi casa es el barrio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los barrios, al ingreso de los barrios sobre todo, que tratar de evitar el ingreso de alguien que pueda contagiar. Y si eso llegara a suceder, tenemos que hacer un trabajo nosotros muy fuerte de ir a buscar todas las personas que puedan ser casos sospechosos y trabajar con ellos para que no se expanda en un territorio donde el aislamiento domiciliario es mucho más difícil de dar.
Y después todo el apoyo que el Estado está dando muy activo para poder garantizar no solo los alimentos, sino los elementos de limpieza y todas las condiciones que necesitamos, que en cualquier situación los barrios más populares la precisan, pero ahora se hace mandatorio y el Estado está presente, claramente. Reitero que la provincia de Buenos Aires es un universo realmente inabarcable por momentos, es una provincia y seguramente habrá zonas puntualmente donde hay que hacer un énfasis en cuanto al sistema sanitario o la problemática social en cuanto a la alimentación. Al gobernador Axel Kicillof, ¿qué zonas le preocupan más y pone mayor énfasis en el trabajo? Lo que no significa descuidar otras áreas, significa que necesitan más atención. Bueno, hay distintas razones de atención, ¿no? Hay atención en algunos lugares porque falta desarrollo del Estado. Hay algunos lugares donde lo que hace falta es mejorar el seguimiento y el control de lo que hay del Estado. Así que hay distintas formas de cuidado. En el conurbano bonaerense especialmente es la zona que más preocupa, claramente por las dimensiones y por la densidad. También tenemos intendentes muy fuertes con mucha capacidad de gestión y con una articulación muy grande con ellos. Así que el esfuerzo principal que nosotros tenemos tiene que ver con ese indicador que yo le planteaba, porque según eso, a mí me lo dijo el gobernador, nos lo dijo a nosotros muy rápidamente. Dijo, tenemos que esforzarnos en donde sea lo más necesario y trabajar en función de la racionalidad, de lo que es más importante epidemiológicamente, y ahí poner las camas de hospital, los respiradores, garantizar que los equipos de salud estén, y ustedes están viendo, en las últimas semanas se están inaugurando terapias intensivas, guardias. Estamos avanzando junto con el Estado Nacional en la apertura de 5 hospitales que estaban desde la época de Cristina prácticamente terminados y ahora en poquitas semanas estamos recuperando la obra abandonada y poniéndolas en funcionamiento. Todo eso en La Matanza, en Moreno, en Esteban Echeverría. ¿Cuándo se abre el de Rafael Castillo? Fortaleza. El de Castillo está para abrirse dentro de 3 semanas. En 2 o 3 semanas más va a estar el de La Ferrere, Néstor Kirchner también después de eso. Ya está operativo al 100% el de Cañuelas y muy probablemente la semana que viene se pueda presentar el hospital de Esteban Echeverría. Y para el 8 de mayo probablemente el hospital de Ituzaingó. Digo, es mucha infraestructura hospitalaria que se pone en territorios donde faltaba. Si uno mira la cantidad de camas por población en estos territorios, faltan. Y el problema era que si llegamos a tener un pico en estos territorios, no teníamos suficiente sistema de salud. Bueno, hoy por suerte tenemos, como decíamos, el sistema con poco estrés, con poca tasa de uso y mientras tanto seguimos creciendo la capacidad de respuesta. Le agradecemos muchísimo, Kreplak, por la comunicación y la claridad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Era Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.